Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Vamos a oler el acuario. Madre mía, esto huele fatal. Se me han puesto los pelos de punta. Oh, un olor intenso a cielo, un olor intenso a pescado muerto, un olor intenso a huevos podridos. ¿Esto os ha pasado en vuestros acuarios? Bueno, es algo difícil que pase, pero si no seguimos ciertas pautas, estos acuarios pueden oler fatal, fatal, fatal. Vamos a ver cuáles son las causas principales del mal olor dentro de nuestros acuarios y cómo podemos prevenirlas en el vídeo de hoy. Like, suscribíos, que esto comienza ya. Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy tenemos algo interesante. Antes de comenzar, quiero lanzar un mensaje para todas aquellas personas que no tienen un acuario, para todas aquellas personas que están buscando información sobre acuarios y que se piensan que los acuarios van a hacer que su casa huela fatal, van a desprender un olor muy fuerte y va a ser eso un desastre. En absoluto. O sea, yo por experiencia os lo digo, he entrado a muchas casas de gente que tiene acuarios y os puedo asegurar que si no sé que tiene acuarios, ni me entero. O sea, literal. No se nota para nada el olor. Si bien es cierto que en determinados momentos un acuario puede desprender algo de olor, pero nada, vamos, alarmante, ¿vale? Ya está, pequeño aviso para todos estos parroquianos que nos estáis viendo, no temáis, ¿vale? No temáis. Huele mucho más cuando se tiene un gato, cuando se tiene un pájaro, cuando se tiene un perro en una casa, que cuando se tiene un acuario. Así que, ¡cling! Mascotas de 10, esto de los acuarios. Pero vamos ya al meollo. Hay determinadas ocasiones, determinadas circunstancias que provocan que nuestro acuario, que el agua de nuestro acuario huela realmente mal, realmente desagradable, ¿vale? Estamos hablando de acuarios de agua dulce, los de agua salada funcionan de otra manera y desprenden un poquito más de olor. ¿Por qué hago esto? Lo hago básicamente porque el otro día fui yo a hacerle el mantenimiento a mi acuario holandés y lo olí y dije, y había estado notando un par de semanas que las plantas estaban ralentizando su crecimiento, las rótalas no se ponían tan rojas. Empezaba a sospechar y me dio por oler superficialmente, como he hecho al inicio del vídeo, y ahí detecté rápidamente un olor intenso, un olor que podíamos describir como a lodo, con un poquito de pescado. Bueno, en fin, el que lo ha olido a algo así como a río estancado, algo así como a orillita del mar, cuando hay alguitas, algo así, pero muy leve. Y dije, mal. Y yo, como ya llevo unos cuantos acuarios y ya me he visto en muchas circunstancias, rápidamente supe lo que era, puse arreglo y ya está. Ahora os explicaré un poquito, ¿vale? Entonces, esto es literalmente conocer a nuestro acuario, ¿vale? Hay que oler ese agua superficialmente todos los días. El olor de ese agua nos puede decir muchísimo, o sea, nos puede dar muchísima información de lo que le está pasando a nuestro acuario y cómo podemos prevenirlo antes de que tengamos un boom de algas, un boom de nutrientes dentro de ese acuario y generemos problemas mucho mayores que los olores. Así que, dicho esto, vamos ya a comentar cuáles son los motivos que pueden llegar a hacer que nuestro acuario huela. No voy a decir que huela a sulfuros, que huela a huevos podridos, que huela a pescado muerto. No vamos a analizar cuál es el compuesto orgánico que provoca que eso huela. No nos interesa. A nosotros nos interesa saber cuáles son las posibles causas que pueden hacer que nuestro acuario huela mal. Así que, dicho esto, vamos con la primera de las causas y fundamental. Un acuario es un acuario. Un acuario es un conjunto, una concatenación de elementos que se colocan dentro de nuestra casita para hacer posible la vida acuática segura y estable dentro de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que un acuario tiene que tener, obviamente, impepinable filtración. No nos valen las peceras. Si tenemos mucha mano, podemos hacer un acuario sin filtración si tenemos muchas plantas y controlamos mucho el tema. Pero sí o sí tenemos que tener filtración, bien sean filtros internos de cascada o externos, ¿vale? Dicho esto, filtración es el corazón de nuestro acuario. Dentro de ese filtro, obviamente, tiene que haber materiales filtrantes biológicos y mecánicos. Los biológicos van a descomponer todo y van a evitar, en cierto modo, que nuestro agua huela mal, y los mecánicos van a atrapar
las sustancias visibles más grandecitas, ¿vale? Otro de los motivos que pueden hacer que nuestro acuario huela mal. Cambios de agua. Hay que hacer cambios de agua, chicos, en los acuarios, ¿vale? ¿Cuánto? Hay que hacer un cambio de agua. ¿Cada cuánto tiempo? Semanal. Esto, fundamental. Cambio de agua semanal, como mínimo, de un 20 a un 30% del volumen de nuestro acuario. Depende del acuario que tengamos. Si tenemos un acuario de 10.000 litros, un 20% es mucha agua. Entonces, ¿vale? Entiéndaseme. Fundamental el cambio de agua, van a ayudar mucho a la estabilidad y pues a renovar agua, ¿vale? A que todo fluya, por así decirlo, a que sea más un río y no un acuario, un ecosistema cerrado, ¿vale? Una vez que tenemos claro esto, buena filtración, cambios de agua. Ahora que necesitamos, ahora necesitamos poner de nuestra parte buenas rutinas, buenas costumbres. No vamos a sobrealimentar, no vamos a tener sobrepoblación de peces en nuestro acuario. Recordemos, por cada centímetro de pez que tengamos, vamos a tener 1 litro de agua, como mucho. O sea, no nos vamos a pasar. Por ejemplo, en 200 litros no vamos a tener 10 discos, un cardumen de 200 neones, no sé cuántos cíclidos enanos, no sé cuántos millones de coridoras y 20 acistrus, porque eso va a oler, ¿vale? Entonces, buenas costumbres. No sobrepoblar acuarios, hacerme caso. Por favor. Otra cosita, otro consejo, plantar y plantar. Plantas naturales, fundamental en todos los acuarios. Generalmente en acuarios de cíclidos africanos, cíclidos americanos, que se comen las plantas y tal, ese aspecto se nota mucho y son acuarios que tienden a oler mucho más si no tenemos una muy buena y gran filtración y seguimos rutinas de cambio de agua. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen plantas que vayan asimilando todos esos compuestos nitrogenados y sulfurosos que se producen dentro de nuestros acuarios, ¿vale? Por ahí digo lo de las buenas costumbres. Otro de los motivos que pueden realizar o que pueden generar aparición de, pues eso, olores en nuestro acuario. Nos hemos saltado el ciclado. O sea, nosotros nos saltamos un ciclado y lo que hacemos es reventar el acuario. No hay bacterias suficientes que degraden los compuestos y los transformen en alimento para plantas y compuestos que no sean malolientes, ¿vale? Entonces, un correcto ciclado en nuestro acuario es fundamental. Y, por supuesto, otro de los motivos que también favorecen que no aparezcan olores fuertes en nuestro acuario es utilizar troncos y maderas adecuados. Muchas veces la gente va al parque, coge un tronco de vete tú a saber qué, lo mete en el acuario, eso se descompone y hacen ahí una sopa increíble. Entonces eso es fundamental, no utilizar troncos que no sean adecuados para acuarios, ¿vale? Analizaremos todo esto en posteriores vídeos, chicos. Más cositas que producen olor fuerte e inestable en nuestro acuario. Tiene que ver con lo primero que hemos dicho, filtro, la limpieza de los filtros, por Dios y por Dios. Es algo fundamental. A mí, en el acuario holandés, que os comentaba el ejemplo, me pasó precisamente eso. Un acuario muy plantado genera mucha cantidad de desperdicios, muchos restos de hojas, pues eso, detritus que se van acumulando en el filtro. Yo me descuidé en ese mantenimiento del filtro un poquito y generé pues un pequeño boom de compuestos nitrogenados en mi acuario que supe identificar. ¿Por qué? Porque las rótalas notan mucho el exceso de nitratos a la hora de sacar rojos, a la hora de crecer, por ejemplo, el agualichi lo nota muchísimo cuando hay un exceso de nitratos, y por el olor se puede identificar perfectamente ese exceso de nitratos, de compuestos nitrogenados, precisamente porque desprende un olor pues eso, entre cieno, río, un poquito de pescado, pues ese es el tema, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar esto? Mantenimiento de filtros, depende de obviamente en qué acuario lo tengamos. Yo ahora cada mes abriré mi filtro, limpiaremos esponjas y nos aseguraremos de que eso está funcionando a tope porque es el corazón de nuestro acuario. Y también utilicé un pequeño truco. Esto os lo digo para todo aquel que haya llegado a este punto del vídeo, lo tengo por aquí. Y es que para quitar ese tipo de problemas rápida y fugazmente, esto es una maravilla. El Azo Ultra BioGuard de Azo, precisamente, ¿vale? Las bacterias de Azo Plus, una maravilla, tapón dorado, de verdad. Buscarlo, os dejaré por aquí. Es que yo creo que hice ya algún vídeo en su día. Es
la leche estas bacterias. El tapón dorado Azo Ultra Bio Guard. Maravilloso. Un taponazo y el olor al día siguiente, el acuario no huele nada. Es fundamental que los acuarios no huelan a nada. Un acuario sano no huele a nada. Literal. Acercas, hueles y no huele absolutamente a nada. Ojo, aquí entran en juego los acuarios que tienen tapa. Un acuario con tapa, obviamente, al estar cerrado y tal, tú abres la tapa y va a oler, ¿vale? Va a oler ahí a humedad, moscas que se crean dentro de la tapa. Es normal. Pero en acuarios destapados lo normal es que tú huelas y no huela nada. Cuando huele algo es que algo funciona mal. No tiene suficientes plantas, no tiene suficiente filtración, la filtración está sucia, tienes problemas, ¿vale? Serios problemas. Y esto no es solo a nivel de que el acuario huela mal, es a nivel de que se van a ver afectados diferentes peces, diferentes especies, las plantas van a mermar, las algas van a crecer y va a jugar esto en nuestra contra y va a hacer que en muchas ocasiones desmontemos un acuario precisamente por pecar en lo fundamental, que es precisamente la calidad del agua. O sea, la calidad del agua en este mundillo es yo creo que en la pirámide está arriba, ¿vale? Y bueno, arriba es la base de la pirámide. Si no hay base en la pirámide se desmorona. Pues esto es igual. Ya os digo, un acuario no debe oler. Un acuario puede oler si no hemos hecho las cosas en condiciones. Recapitulemos. Filtración buena, constante y precisa. No apagamos filtros, no ponemos el filtro una vez al día, no. La filtración tiene que estar 24 horas al día. Una buena filtración. No te digo que un filtro interno no sirva, hay filtros internos que tienen mayor capacidad que los filtros de mochila. No te digo que un filtro de mochila no sirva o que sea mejor y peor, pero hay que saber qué utilizar. Hay filtros de mochila que son muy buenos para ciertos acuarios, filtros internos que son muy buenos para ciertos acuarios, filtros de mochila que se quedan cortos, filtros internos que se quedan cortos. Para mí, lo mejor, ya sabéis, un filtro externo y os olvidáis. Y sobre todo, cambio de agua impepinable. Restos de hojas los recogemos al máximo posible de las podas. No dejamos que el filtro se los trague porque va a generar muchas de esas sustancias que van a hacer luego que huelan mal. Más cosas. Cambio de agua, filtración buena, limpieza de filtros fundamental, elección correcta de peces, no masificar el acuario, no alimentar en exceso, esto es fundamental. Y ya está, más o menos con esas pautas vais a tener un acuario sano y no va a oler en absoluto. Trucos, oler a vuestros acuarios, o sea, durante un año entero, durante 6 meses, lo vais oliendo, o sea, antes de hacerle, por ejemplo, el mantenimiento al filtro, oler al acuario, y una semana después, volverlo a oler, ya veréis cómo va a cambiar mucho el tema. Por eso va tan de la mano la filtración, la correcta limpieza de nuestros filtros, cambio de agua y demás, con esa ausencia de olores. Yo creo que me ha venido al pelo precisamente por eso, por el ejemplo que os comentaba de mi acuario holandés y también porque en el grupo de Telegram que hay de Acuarios 4K lo comentaba un chaval del tema de los olores. Es por eso, o sea, no hay que buscar más motivos. Puede ser si tenemos peces grandes como ancistrus o caracoles que se te muera dentro del acuario y te genere también olor. Bueno, investigar, si veis que nos aparece un pez en tiempo, darle una vuelta al acuario, por si acaso estuviese entre las ramas, entre las rocas, entre la decoración o las plantas, y sacarlo, obviamente. Y ya está, no hay más, o sea, no hay más. Pueden generar otras sustancias, olores rara vez. Entonces, si hacéis esto, os puedo asegurar que vuestro acuario no va a oler. Y no tengáis miedo si no tenéis acuarios y penséis o estáis pensando en que vuestro acuario va a hacer que vuestra casa huela fatal. Yo ahora mismo tengo 6 acuarios en una habitación, o 5 acuarios, no lo sé cuántos tengo ya, y no huele mal. O sea, no huele mal. Hay más humedad que en el resto de la casa, pero lo arreglaremos poniendo un deshumidificador. Dicho esto, espero que os haya servido de ayuda a muchos. Ponedme en los comentarios lo que opináis sobre este tema y iremos compartiendo experiencias aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto porque mañana toca vídeo off topic. Nos vamos a por setas. Estaros atentos. Cajita por aquí, tenéis vídeos por aquí, darle like, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hasta entonces, felices, por cierto.